Hola, buen día. Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 5 y estaremos hablando acerca del principio de trabajo y energía. Para una mayor comprensión de este tema, es necesario que nosotros conozcamos de la teoría. El principio de trabajo y energía es un concepto fundamental en la física, especialmente en el área de la mecánica. Este principio está relacionado con el trabajo realizado sobre un objeto, que también está relacionado con la energía cinética. Establece que el trabajo neto realizado por todas las fuerzas que actúan sobre un objeto es igual al cambio en la energía cinética del objeto. Su expresión matemática puede definirse como W neto es igual a delta K, que es igual a K final menos K inicial, en donde tenemos que W neto es el trabajo neto realizado sobre el objeto a estudio, delta K es el cambio en la energía cinética del objeto, KF es la energía final cinética y KI es la energía inicial cinética. ¿Y qué es la energía cinética? Pues es la energía que posee un objeto debido a su movimiento, cualquier tipo de movimiento. Es una forma de energía mecánica y esta está influenciada por la masa del objeto, al igual que por la velocidad a la que se está moviendo. Podemos describirla matemáticamente como K es igual a un medio de la masa por velocidad al cuadrado, en donde ya se dijo anteriormente, K tenemos que es la energía cinética, M sería la masa del objeto y B la velocidad del objeto a estudio. Ahora definamos también el concepto de trabajo. El trabajo es una medida de la energía transferida a un objeto cuando una fuerza cualquiera actúa sobre él a lo largo de cualquier distancia. Podemos expresarla matemáticamente como que el trabajo es igual al producto de la fuerza por el desplazamiento y el coseno del ángulo, este ángulo siendo el ángulo que está entre la fuerza y el desplazamiento, en donde tenemos que W es el trabajo realizado, F es la fuerza aplicada de el vector de desplazamiento y θ es un ángulo entre la dirección de la fuerza y el desplazamiento. Aquí podemos ver una representación más gráfica de lo que es este principio. Tenemos una fuerza y un objeto. Para transferir energía de un objeto se tiene que aplicar una fuerza a este mismo, como se observa. A la cantidad de energía transferida por una fuerza aplicada se le conoce como trabajo realizado. Principio de trabajo y energía. Para aplicar este principio en la resolución de problemas, se sigue generalmente este proceso. Cabe mencionar que dependiendo del problema y, por ejemplo, las incógnitas o los datos que nos den, pues puede variar un poco el procedimiento. Como punto número uno, tenemos identificar las fuerzas que actúan sobre el objeto. Tenemos que considerar todas las fuerzas incluidas la gravedad, la fricción, entre otras. En el punto número 2, debemos de calcular el trabajo realizado por cada fuerza. En este punto tenemos que usar la definición de trabajo para cada fuerza considerando el desplazamiento y el ángulo correspondiente, como es la fórmula que nos mencionaba diapositivas anteriores, que es W o que es igual a el trabajo realizado es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. En el punto número 3 tenemos que sumar el trabajo realizado por todas las fuerzas. Si el problema tiene más de una fuerza, se suman dichos valores y esto da como resultado el trabajo neto. Como también ya vimos la fórmula del trabajo neto es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. En el punto número 4 tenemos que determinar la energía cinética inicial y final del objeto, usando la fórmula de la energía cinética con las velocidades inicial y la velocidad final, que es energía final es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, y es la misma fórmula para la energía inicial. Eh, el trabajo neto es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. En el punto número 5 tenemos que aplicar el principio de trabajo y energía.
Igualar el trabajo neto al cambio en la energía cinética para encontrar la información desconocida, como puede ser la distancia recorrida o la velocidad final. Tenemos aplicaciones del principio de trabajo y energía. Eh, por ejemplo, tenemos la aceleración y frenado de vehículos. Esto en la vida cotidiana, pues podemos calcular la distancia necesaria para detener un vehículo, considerando la energía cinética inicial y el trabajo realizado por las fuerzas de fricción de los frenos. También lo podemos encontrar en lo que son elevadores y grúas, ya que se utiliza para determinar la energía requerida para levantar las cargas y a diferentes alturas. Lo encontramos también en la aeronáutica, como es el despegue y el aterrizaje de aviones. Tenemos que calcular el trabajo realizado por las fuerzas de empuje durante el despegue y el frenado durante el aterrizaje. Principio de energía y trabajo. Trabajo se define como el producto de una fuerza aplicada y el desplazamiento del objeto en la dirección de la fuerza. Una importancia del concepto en la mecánica y en la ingeniería. Algunos conceptos que son el principio de la energía y la fuerza es el desplazamiento, el ángulo y la fuerza. Una de sus características es el cambio de posición de un objeto, ángulo entre la dirección de la fuerza y dirección del desplazamiento. Esto se mide en newtons. Cambia el estado de movimiento de un objeto. Las fórmulas generales del trabajo, pues es W, que es trabajo, igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Sus unidades, el trabajo se mide como joules y fuerza en newtons, desplazamiento metros, pulgadas, etcétera, etcétera. Ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Potencia y teorema del trabajo y la energía. La potencia también es una característica de la fuerza aplicada. Igualmente se mide, la potencia se saca entre el trabajo sobre tiempo. El trabajo neto realiza sobre el objeto es igual al cambio de su energía cinética. La fórmula del W, que volvemos a lo mismo, es trabajo, es igual a delta S, igual a un medio de masa por velocidad final al cuadrado, menos un medio por masa por velocidad inicial al cuadrado. Ese es el teorema. Las aplicaciones, aquí tenemos 3 ejemplos. La subida de una rampa, el trabajo en una polea, frenado de un vehículo. Esos son algunos de los objetos que hablan el principio de la fuerza y la energía. A detalle, ¿cómo se hace esto? Ejemplo 1. Calcular el trabajo realizando al empujar un objeto de masa distinta, una distancia, etcétera, por una rampa inclinada con un ángulo de tal varianza. Otro ejemplo sería en una polea determinar el trabajo realizado en una fuerza, a una altura y un peso. Y el ejemplo 3 es el frenado de un vehículo. Calcular el trabajo realizado por las fuerzas de fricción para tener un vehículo de masa tal que se mueve a una velocidad tal. Esto es una muy buena característica de lo que se debe o de qué trata, donde aplica sus principios de este tema. El trabajo, algunas conclusiones sería como el trabajo es una medida importante en la física y la ingeniería para describir la transferencia de energía. El teorema del trabajo y la energía proporciona una conexión crucial entre el trabajo realizado y los cambios de energía cinética en un sistema. La importancia de este tema es comprender el principio del trabajo. Es esencial para el análisis de sistemas mecánicos y para el diseño de máquinas y estructuras eficientes. Aquí nos muestra W trabajo neta o neto y es igual a lo que venimos diciendo, que su fórmula es un medio por masa por velocidad final al cuadrado menos un medio por masa por velocidad inicial al cuadrado.
Con esto obtenemos su trabajo total. Igualmente, como se menciona en el video, podemos sacar la potencia en este tema. Podemos, el trabajo se distingue igual como ahorita lo comentamos, ya sea por esta fórmula que viene por los principios del tema, o bien los principios que ahorita, mejor dicho, poquito antes vimos en una diapositiva anterior, que puede ser trabajo igual a distancia, no, fuerza por distancia, por ya sea si el desplazamiento se mueve a cierto ángulo, va a depender del ángulo que vamos a venir manejando, que en este caso va a ser el adyacente, que su función sería coseno. Buenas, habla David Isaías Contreras Vargas, de Ingeniería Electromecánica. Está cursando la materia de dinámica con la maestra Brenda Rosario Hernández Palafox. Voy a explicar el siguiente problema de dinámica. El párrafo dice lo siguiente: si el motor ejerce una fuerza constante de 300 newtons en el cable, determina la rapidez del embalaje cuando recorre una distancia de S igual a 10 metros sobre segundo hacia arriba del plano inclinado, parte del reposo. Entonces tenemos como datos una fuerza de 300 newtons, la distancia de 10 metros, la masa del embalaje, que es esta, 20, la velocidad inicial, y estamos buscando la velocidad final. Empecemos definiendo nuestras fórmulas, donde la energía cinética inicial más la sumatoria de las energías de 1 a 2 es igual a la energía cinética final. Cabe aclarar que estas sumas de energía tienen que estar actuando en el eje en el que se mueve el objeto o la partícula para poderlas utilizar. De manera que tenemos también el peso. Peso se define como masa por aceleración, entonces es la masa del objeto por la gravedad. El peso es igual a 20 por 9.81 y el peso del objeto nos da 196.2 newtons. Y bueno, hay que hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre, así que cortaré un poquito para enseñárselos ya. Pues muy bien, tenemos ya aquí nuestro diagrama de cuerpo libre. Tomamos en cuenta la tensión del cable. Bueno, primero que nada, movimos un poco el sistema de referencias. El sistema de referencias queda de la siguiente manera. Este es nuestro eje X y este sería nuestro eje Y. Y bueno, ya viendo la partícula como tal, tenemos la tensión del cable, que quedamos que es de 300 newtons, la fuerza normal, la fuerza de fricción y el peso del objeto. Para el peso del objeto vamos a ocupar sacar el peso en X y el peso en Y. Ahorita veremos por qué. No podemos considerar otras fuerzas que no sean las que actúan en el eje de movimiento. El eje de movimiento vendría siendo el eje X, más sin embargo no conocemos la fuerza de fricción ni el peso en el eje de las Y. Así que vamos a descomponerlas para saber cuáles son. Para WY, o el peso en el eje Y, vamos a usar la componente del coseno. Entonces es W por coseno de 30 grados. Se me olvidó aquí ponerle el ángulo de 30 grados. WY es igual a 196.2 por el coseno de 30. Y esto nos queda
169.91. La fuerza normal, haciendo una sumatoria de fuerzas en Y, debe de ser igual a la masa por la aceleración. En este caso la aceleración es 0, entonces la sumatoria de fuerzas en Y debe de ser igual a 0. La fuerza normal sería menos la W, que es el componente Y, es igual a 0, de manera que la fuerza normal es igual al peso, pero en su componente nada más horizontal. Entonces la fuerza normal es igual a lo mismo que esta, 169.91. Déjenme quitar un poquito el espacio y ahorita seguimos. Bueno, para seguir tenemos que calcular la fuerza normal, la fuerza de fricción, que es la que está actuando también en la línea de distancia, que sería que la fuerza de fricción es igual a la fuerza normal por el coeficiente de fricción. La fuerza de fricción es igual a la fuerza normal, que era la de 169.91 por el coeficiente de fricción, que es de 0.3, y la fuerza de fricción es de 58.86 newtons. Ahora sí, vemos que qué fuerzas actúan en este eje. También ocupamos las componentes WX, donde WX es igual a W por el seno de 30 y WX es igual a 98.1 newtons. Aplicando la fórmula anterior, nos queda que 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más todas las fuerzas que actúan en el eje, que sería WX. Empezamos por WX, que actúa hacia atrás de manera que es negativa, menos 98.1 por la distancia recorrida, que es S, nuestra distancia recorrida, 10 menos, vamos a tomar en cuenta también la fuerza de fricción, entonces actúa en el eje pero hacia el lado opuesto de donde se está recorriendo, de manera que es fuerza de fricción 169.91 por la distancia recorrida, que es de 10 más la tensión en el cable, que es de 300 newtons por su distancia recorrida, 300 por la distancia recorrida. Y ahora sí, esto sería igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Y ya, sería todo. La velocidad inicial al cuadrado, conocemos que la velocidad inicial es igual a 0. 0 al cuadrado es 0, entonces toda esta componente se nos va. Y resolviendo esta ecuación, nos quedaría algo como la raíz cuadrada de 2 por todo lo anterior. Nada más despejamos y simplificamos un poco la ecuación anterior. La velocidad final es igual a 11.95 metros sobre segundo. Y este será nuestro resultado final. Muchas gracias, agradecemos la oportunidad de poder exponer este tipo de ejemplos. Y pues nada, nos vemos luego.